¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí con Gaby Parigi, actriz, autora, viviente de una obra de teatro llamada Consagrada, que tiene ya un montón de funciones, ella nos contará cuántas lleva, por lo menos unas cuantas vi yo, y ahora se presenta en el Metropolitan, me imagino, Gaby, bueno, primero hola, ¿cómo estás? Y me imagino que Hola, es Guada. todo un desafío ir al Metropolitan, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos re contentas haciendo alegoría a la obra, sentimos que en algún punto es la consagración de la obra, del recorrido. Empezamos en, en joda, ¿no? Pero un poco sí también. Empezamos en septiembre del 2021 y bueno, llevamos más de 100 funciones. Es más, cumplimos la función número 101 en esta que vamos a hacer el 22 de enero, el miércoles, en el Metropolitan. Así que eso, la consagración del recorrido del Teatro Independiente en calle Corrientes, contentas. Y hablas en plural porque si bien es una obra que está basada en tu historia, el teatro sabemos que no se hace en soledad, ¿no? ¿Con quién estás en la obra? Bueno, No, para en el nada. armado de la obra. Sí, somos un montonazo, somos un equipazo. Bueno, la directora y coautora junto conmigo, que es Flor Micha, Emi Cortelletti en la producción y súper maternando conmigo también el proyecto, Laura Sabán, que hizo la creación de luces y es la técnica de luces y también es parte de la cooperativa, Belisa Torres en las redes, Marcos Mutuberri en la prensa, que está desde el comienzo. O sea, nos nombro porque somos muy, muy equipo. Fer Sánchez en todo lo audiovisual, Maca de Noia en la fotografía, que Maca ganó un premio por la fotografía de Consagrada. Lo nombro porque son todas legitimaciones, digamos, del recorrido. Bueno, y un montón de otra gente, Santi Verone, la familia, o sea, pero digamos como así el equipo somos nosotros. Claro, 101 funciones, o sea, ya unos cuantos años recorriendo distintos lugares también, ¿no? Porque no solamente lo hicieron acá en Argentina, sino que también fueron a otros lugares, ¿no? ¿Estuvieron en Uruguay o algo así, Sí, puede ser? sí, la verdad que hicimos un montón de funciones por varios lugares de Argentina, festivales, Claro. teatros municipales, etcétera. Y también hicimos gira internacional, estuvimos en Barcelona, en Francia, en Toulouse, mismo en Toulouse yo la hice en francés, la obra tiene bastante Ah, texto y como, sí, esa parte no la sabías, mira, oh, no, esa la parte no letra la en francés. sabía. ¡Oh, la la! Sí, porque yo estudié en Francia, hice una escuela de teatro físico, comedia y circo contemporáneo, entonces, bueno, la escuela es en Toulouse, entonces aprendí el idioma allá y después también viví casi un año en Montreal, que también se habla francés, entonces, bueno, el idioma lo tengo muy incorporado y, bueno, asumí el desafío de hacer la obra en francés el año pasado. Después también estuvimos en México, en Brasil, en Uruguay, bueno, en España ya lo nombré, ahora este año nos vamos de vuelta a Barcelona a hacerla. Así que eso, dentro de esas 100 funciones hay bastante cruzando el charco también. ¿Y cómo promocionas la obra? A mí cuando me preguntan, digo, es un biodrama de Gaby, que era gimnasta, pero con una payasa en el interior, digo yo. Sí, es una recontra tragicomedia. O sea, le llamamos tragicomedia, ¿viste? Porque hay momentos, bueno, vos la viste, hay Sí. momentos bastante fuertes, duros, críticos, sensibles. Además, como es un material autobiográfico, uno sabe que lo que se está diciendo ahí pasó. Y al mismo tiempo hay muchísimo humor. Eso es muchísima comedia, muchísima energía como grotesca, caricaturesca. Y es un biodrama, en el sentido de que es un material documental, ficcionalizado, o sea, parte de mi historia personal, pero estas temáticas están ficcionalizadas, universalizadas, Claro. como parto de mi historia, pero como que no me quedo subrayando mi historia, Gaby Parigi, Gaby Parigi, Gaby Parigi, sino desde ahí para que estas temáticas queden en temáticas colectivas, o sea, que alguien que no hizo deporte igual la obra le sensibilice, le conmueva, le divierta, y es lo que sentimos que logramos, humildemente dicho, pero como que logramos como desafío de la obra, que
que no quede en un registro endogámico ni de la gimnasia artística, ni del deporte, ni de una franja etaria, sino que dialogue con un público diverso. Claro, porque son temáticas que también que pasan en otros mundos, ¿no? Digo, como esto de partiendo de una historia individual, pero colectivizar, o sea, como haciéndola colectiva, que es el biodrama en sí, ¿no? Tiene como esa esencia también. Sí, totalmente. Sí, por ejemplo, la lógica del alto rendimiento como sociedad está en un montón de recovecos, o sea, es transversal. El deporte de alto rendimiento la legitima, la utiliza, la nombra, la hace imagen, digamos, pero me animaría a decir que la padecemos en varios recovecos de la sociedad. Después la lógica de la competencia, la lógica del podio, de los que ganan, de los primeros, los que llegan a un podio, que tienen voz para nombrar ciertas cosas y los que no están en un podio no. La lógica de la meritocracia, la lógica del sacrificio, el sacrificio como metáfora de que para ganar tiene que doler, uno tiene que dejar cosas de lado. Hicimos como mucha investigación metafórica también de estas temáticas. ¿Qué más? La exigencia en las infancias, en las adolescencias, la exigencia en los Sí, cuerpos. las comparaciones, ¿no? El comparar Totalmente. constantemente. Sí, en la comparación también de los cuerpos. También esta metáfora que tiene consagrada como de que nunca alcanza, ¿viste? Como que siempre un poquito más se puede, aunque ganaste, aunque llegaste, como que un poquito mejor se podría haber hecho, como ese fantasma de una exigencia parasitaria de que siempre un poquito más se podía. Y bueno, y también la demitificación de lo que es el éxito, ¿no? Del camino del éxito, de lo que es llegar a ese podio, de lo que es ser exitoso, de cómo te deja llegar a ese podio, de qué forma llegás a ganar a esa medalla, a esa premiación, como también esa metáfora del endioseamiento de los laureles, de que cuando ganás algo te salvaste de algo, que muchas veces la gente, bueno, voy a hablar ahora sí del recorte del deporte, del alto rendimiento, deportistas de alto rendimiento quedamos muy rotes después de llegar a ese Sí, podio. Muy rotes en términos de salud física, emocional, física, digo, de huesos, de osteoporosis, de un montón claro, sí. de cuestiones. Muy rotos en términos de salud mental también, muy rotos socialmente. O sea, no para victimizar, sino como para hablar de todo, porque a veces es como que hay ciertas cosas que quedan en un recorte oculto por separado, de las cuales no se hablan, que bueno, Consagrado un poquito lo que viene a hacer es, desde un registro súper cómico y tragicómico, poner luz en esas cosas que quedan ocultas, eh, de costado, recortadas, y bueno, viene a hablar de esas cosas que en algún punto creo que todos sabemos que suceden, pero que bueno, no son las que se muestran. No, o sea, los últimos años empezaron a hablar más, ¿no? Las deportistas, los deportistas, ¿no? Y contar como estas historias y cómo, por ejemplo, en Argentina no hay un Estado presente, bueno, hoy mucho menos, pero en general en el deporte, si no es fútbol, digo, se las tienen que rebuscar muchas veces, o sea, o agrupándose, o pidiendo, o armando de diferentes estrategias para poder viajar a representar a Argentina incluso. Y ahora Sí, esas denuncias totalmente. o sea, se está oralizando un poco más. Sí, sí, totalmente. Y también mucha esta cosa, esta lógica, yo desde en la gimnasia lo vi mucho, lo viví mucho, esta lógica exitista de que luego de que ganabas la medalla, te venían a apoyar. Aparecían Claro. los sponsors, aparecía el Estado, aparecía la foto, aparecía la prensa, aparecía la lógica meritocrática. O sea, lo lograbas y luego aparecía todo eso. Eh, y sobre todo en deportes que sí, que quizás no son tan populares. Y al mismo tiempo es re loco porque yo mismo lo corroboro con Consagrada, casi todas las mujeres y muchos varones pasaron por la gimnasia artística. O sea, es un deporte muy popular al mismo tiempo. O sea, Claro.
muy practicado más bien, no sé si muy popular, muy practicado. Pero no tan popular. Entonces es como que el camino fue muy, muy codeante, la verdad, no es como, no sé, en Rusia, en Estados Unidos, en otros países en donde la gimnasia artística es como el fútbol para nosotros, es un Claro. show, o sea, son las entradas que, no sé, en los Juegos Olímpicos son las entradas que primero se agotan porque genera un show tremendo. Eh, y sí, yo la verdad siento como que es un deporte, por lo menos cuando, bueno, ahora es peor que nunca, ¿no? Pero dependía mucho de en qué familia nacías, si tenías privilegios, si tenías familia que te podía bancar los torneos, las mallas, las cosas, y no solamente materialmente, sino también, digamos, la estructura emocional, psíquica, digamos, que el deporte requería también. Escuchaba en uno de los últimos posteos que promocionan la obra que vos decís que te gustaban más las exhibiciones que las competencias, ¿no? Que disfrutabas mucho más. Me dio ternura porque, bueno, ese sentido del espectáculo, ¿no? Esto, lo de la exposición y no la competencia. ¿En qué, o sea, eso te das cuenta ahora, viéndolo a la distancia, o en el momento ya, eras muy chiquitita igual también, ¿no? Pero bueno, pasaste también ahí la adolescencia, pero me generaba esa pregunta este último posteo donde vos decís esto, que disfrutabas más de las exhibiciones que de la competencia. Y me Sí, generaba sí, a esa mí también pregunta, ¿no? me da ternura, mismo cuando me recuerdo en esas situaciones. A ver, yo hay cosas que las identificaba en ese momento como muy claras, pero que las puedo codificar y poner más en palabras ahora, también digo, ahora como Claro. madre, como docente, me dedico mucho, mucho a la docencia. Y así como gran cosa, bueno, en las exhibiciones, sí, no. Primero que nadie sabía cómo eran tus rutinas, no pasaba nada si te caías, no había puntuación, digamos, no, como que estaba más flexible la cuestión del error, ¿viste? Entonces hoy día yo los hago una súper alegoría a lo que es el espectáculo, se podía sonreír, podías como expresar, no porque estuviera mal sonreír o abrir lo artístico en la competencia, pero en algún punto no era lo que se puntuaba. O sea, lo que se puntuaba era la ejecución perfecta. Yo además en el momento en donde hacía gimnasia, en la época en la que yo hacía gimnasia, la puntuación era buscar la excelencia al 10. Eso ahora cambió. Ahora la puntuación es acumulativa, vos podés tener 16, 17, pero en la época que yo hacía se buscaba la perfección. Entonces, mi sensación física era como que salía a la competencia a no fallar, o sea, como que internamente era tipo no fallar, no expresarme, sacar lo que Claro. tenía para adentro, disfrutar, pasarla bien, o sea, sí, el entrenador me decía, bueno, disfrutar, pasarla bien, y yo adentro tipo taquicardia, no te manden ninguna cagada, que las cosas o sea, como hasta te diría como yo lo vivía, y además también considero que desde chica, no sé, no tengo sangre fría, viste, competitiva, o sea, siempre fui más de sangre calentita. Eh, y bueno, y como que el tipo de entrenamiento que recibía además era como una cosa mucho más sistémica, viste, más robótica, más de repetición, de ejecución, de memoria física, de repetición sistémica de movimientos y no tanto sensitiva, sensorial de los movimientos, que es como, bueno, lo que yo hoy día teatralmente laburo mucho más, la propia forma, mismo como docente acompaño esos procesos de que cada uno encuentre su propio lenguaje físico, tanto en la acrobacia, en la danza, como en el teatro físico. En la gimnasia para nada era ese el tipo de entrenamiento, sino todo lo contrario, un entrenamiento mucho más de tapar los síntomas, ¿viste? Y esto es amplio lo que digo, lo de tapar los síntomas, de tapar el dolor, de tapar el miedo, de tapar el nervio, de tapar la presión, porque, no sé, es una pregunta interna que tengo, porque también digo, nos entrenaban así porque si
O sea, si tomabas verdadera conciencia de lo que se te jugaban a veces en algunas situaciones, había que hacer un trabajo, digo, de mucho acompañamiento psicológico. Yo siempre, esto lo detecté de grande y con años de terapia encima. Pero detecté que además de la presión del ganar y de representar al país y la medalla y la bandera y qué sé yo, la gimnasia tiene una cosa muy potente en términos de depresión y de miedo, que está el riesgo de vida en lo que haces. Vos si le pifiás a un pie, te podés matar. O sea, sí, lo digo. Claro. Podés tener un flor de golpe, que no todos los deportes lo tienen, ese riesgo. Digo, los saltos ornamentales, cama elástica, bici acrobática, digo. Obvio que en el deporte de alto rendimiento puedes tener lesiones heavies, pero no esta cosa del riesgo de vida constante. Entonces yo empecé a detectar de grande que, claro, habían algunas situaciones en donde en realidad lo que yo sentía no era una presión a perder solamente, sino además también un miedo a que me pase algo en el cuerpo. Y yo era muy chiquita, no lo podía poner en palabras y tampoco había un acompañamiento de parte, en ese momento, siento que ahora estas cosas se han mejorado mucho en términos del acompañamiento deportivo y de los equipos y todo. Y bueno, y una cosa a destacar es yo ahora tengo 39 años, empecé a mis 4 y dejé a mis 19. Entonces yo no me acuerdo el primer día que pisé un gimnasio. Como que también hay algo de la naturaleza de mi vida que era dentro de ese Claro. ecosistema. Entonces, como cuando me empecé a hacer otras preguntas, bueno, ya tenía 16, 15, 14, como, igual vengo de una casa en donde siempre tuve mis amigas de afuera, como otras cosas, entonces como que no, digamos, tenía como otras campanas despiertas, mi hermano que es más grande, músico, bla, bla, tenía como otras campanas despiertas, eh, pero eso, mi naturaleza era esa, y era mi mundo, y pasaba 8 horas entrenando por día ahí dentro. Che, mira que mencionás la edad, me surge una pregunta y digo, ¿qué pasaba si estabas menstruando y era un día de competencia? Nada, No tenía ibas. nada. Ok, te O clavabas sea, un nada, tampón y lo hacías. te clavabas un tampón y besitos. No, no, cero. Pero Porque por viste que eso a te digo, veces Lupe, hay como que, como, digo que hay sí, 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 como no sé, pero las corredoras que van sangrando, digo, en la gimnasia artística me parece un poco creepy, pero bueno, qué sé yo. no, pero esa es una pregunta, o sea, es recontra sensitivo y sensorial. O sea, yo estaba acostumbrada a entrenar y a competir con lesiones a veces. Claro, ¿Entendés? Es tremendo nombrarlo, pero digo, eh, con lesiones, con juguetear con límites de lesiones. Por eso digo, cuando yo frenaba, en ese momento, no digo que sea así la gimnasia, digo, claro. en ese momento, con mi recorrido, con los entrenadores que yo tuve, que fueron diferentes y todo, pero los momentos en donde se paraba era cuando te rompías el hueso. O sea, si no, antes era bueno, paro para seguir estirándola. Freno ahora para llegar al torneo que tenemos en un mes. Pero digo, yo entrenaba con contracturas, con tendinitis, con inflamaciones, con los callos abiertos, con ampollas de sangre. Entonces, imagínate la menstruación. Una pavada. Y además, una pavaduchi era. Y además, también hay que nombrar que, bueno, menstruábamos mucho más grandes, ¿viste? Y también mucho, o sea, Ah, yo claro. fue bastante como normal mi ciclo, pero digo, menstruas mucho más grande porque entrenas mucho, porque usas las hormonas para el Claro. entrenamiento, etcétera, etcétera. Pero también generaba mucho desequilibrio hormonal y también, bueno, sufrimos mucho de distorsión alimenticia, de distorsión, digamos, o sea, de bajar mucho de peso de golpe. Eso también en la obra lo tratamos, ¿viste? Además de la presión, digamos, social que la mujer suele tener y sobre todo en esa época, digo, está bueno hacer el nombrar que mi recorrido en la gimnasia fue de los 90, principios del 2000, además de esa presión social de la mujer, la presión de siempre se podía estar un poquito más flaca. Yo, esto en la hora lo cuento, en un momento, en mis últimos entrenadores que tuve, a mí me pesaban todos los días y todos los días tenía que bajar 100 gramos.
no me llevaron ni a un médico, a nada. Entonces yo ahí empecé a tener desórdenes alimenticios y encima yo entendía, sin que mis entrenadores me lo digan, entendía que en mi casa la tenía que chamullar, que no tenía que decir nada porque les metían una patada en el traste, sino mis viejes a mis entrenadores. Y de esa forma yo bajé en 2 meses 9 kilos. No era una piba gorda, no, o sea. Entonces, y lo retorcido de los mensajes, porque en ese mismo momento, mientras a mí a veces me bajaba la presión, cuando entrenaba o tenía calambres porque estaba comiendo mal y todo, fue en el momento en que tuve mis mejores resultados en la gimnasia. Entonces, por eso esta distorsión de que hay que prestar atención a cómo están los seres humanos, no los resultados solamente, claro. Pues yo estaba hecha torta por dentro, no me la banqué mucho tiempo, o sea, fueron, no sé, un año y medio, una cosa así, pero al mismo tiempo, hacia afuera, yo estaba, todos me decían, qué linda que estás, qué flaca que estás, qué no sé qué, me había tenido el pelo rubio en ese momento espectacular, y me estaba teniendo mis mejores resultados y todo, y sin embargo adentro no estaba pasando muy, muy mal. Y bueno, vos decidís retirarte, que también ahí en esa última promoción lo contás, que decidís retirarte y que te tomaste un año como para despedirte de esa actividad. ¿Ya había aparecido el teatro antes de decidir? Es que yo era un cachivache, digo, ¿viste? Lo sigo siendo como... Yo decía la que no. Y nunca lo dejaré de ser. No, es que yo en algún punto siento que empecé a hacer gimnasia, siento no, o sea, mis viejos lo dicen, empecé a hacer gimnasia por mi aspecto, o sea, por mi teatralidad, por lo físico, porque todo el tiempo improvisaba, no sé qué lo hablaba, porque todo el tiempo estaba haciendo cosas físicas y golpeándome y me maquillaba y esto y lo otro. Entonces mis viejes identificaron que, bueno, que tenía que aprender a maniobrar todo eso. Empecé haciendo danza. La profe de danza vio que tenía mucha aptitud para hacer más cosas acrobáticas y explosivas y ahí fue que le dijeron a mis viejes que pruebe a hacer gimnasia y bueno, y ahí entré por un tubo. Pero yo ya lo tenía esto. O sea, ponerle cuando esto lo teatral, tipo la improvisación, sí. El imitar, el boludear, o sea, el pasarla bien, ¿viste? Dentro de todo eso, pasarla bien, reírme. Hay una parte en Consagrada que yo hablo de una de mis compañeras que digo que era una gran imitadora de Tuzam y después hablo de una imitación de Luis Miguel y no sé qué, esa era yo en realidad, no era mi compañera. Claro. Hay cositas que yo las mezclamos como para ficcionalizarlas y universalizarlas. Por eso también lo de las exhibiciones, yo disfrutaba, viste, de sonreír, de bailar, de como esta cosa mucho más expresiva y teatral. Después tuvimos una experiencia que trabajamos en el Parque de la Costa cuando éramos chicas, que hacíamos de acróbatas en un espectáculo, no sé qué, y a mí eso me partió el cerebro, fue tipo, esto es lo que quiero hacer. Entonces, en algún punto... yo empecé a buscar, bueno, en algún punto no, empecé a buscar en ese último año que estaba ahí como en mi despedida de la gimnasia, sabía que me quería dedicar a las artes escénicas, pero yo estaba completamente como en rechazo con el circo. O sea, mi hermano, que es un gran así compañero, amigo de mi vida, me decía, ¿por qué no pruebas con circo? ¿Por qué no pruebas con circo? Que es más grande que yo. Y yo tenía una imagen como del circo que no, o sea, lo mismo que la gimnasia, que estabas en riesgo, que la gente competía entre sí, que el entrenador y la entrenadora te tenían ahí súper cortita, entonces no quería saber nada con eso. Hasta que un día, por una de esas causalidades de la vida, voy a ver una amiga mía que hacía una muestra de acrobacia en una escuela de circo que se llama La Arena, y vi bailar a un chico hacer danza acrobática con un personaje teatral, y me partió la cabeza y fue, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo vengo haciendo en algún punto, y entendí que habían otras formas de abordar como esta cosa que se le llama más del circo contemporáneo, que es utilizar la acrobacia, la expresión de danza y la expresión física acrobática en pos de una dramaturgia teatral. No que sea solamente la proeza gimnástica en escena lo que importe. Entonces ahí empecé a hacer la formación en La Arena y empecé a instruirme mucho en teatro, mucho en danza, y bueno, y así seguí. Estudié dramaturgia, ahora soy directora, un montón de cosas. Docente. Sí.
Y bueno, y para ir cerrando, te pregunto en qué momento, o sea, extendete lo que quieras igual, ¿eh? Pero ¿en qué momento te surge el deseo o alguien te lo dice de armar, de hacer un biodrama bueno, de tu historia que se ramifica, digamos, ¿no? Hacia las historias Mm. se hace universal, digamos. Sí, es loco porque como que yo no sabía qué quería hacer, o sea, no tenía idea, o sea, no tenía idea que quería hacer una obra que hablara de mi propia historia y al mismo tiempo miro para atrás y digo, y es obvio que yo en un momento iba a hacer una obra que hablara de esto. Yo hacía mucho tiempo que tenía ganas de pasar por la experiencia, o sea, como por el ejercicio escénico, por mi desafío profesional, como en el momento de mi profesión en el que estaba de mi carrera, de los años de mi carrera, de decir, bueno, quiero hacer un unipersonal, quiero estar una hora sola en escena y trabajar toda esta mutación física, pasar por personajes diferentes, trabajar la tragicomedia, como muchas cosas que yo vengo como, digamos, laburando como con mi propio lenguaje. Y sabía que, digamos, pero más parte como ahí de tomar ese desafío, y sabía que habían temáticas que me conmovían, que me interpelaban, que es la lógica del podio en todo lo que hacemos, la competencia en todo lo que hacemos, el sacrificio, la exigencia en la infancia, o sea, todo lo que habla Consagrada y que nombré antes, pero eran temáticas, digamos. Entonces y bueno, y entonces ahí yo además ahora tengo un hijo que tiene 8 años, en ese momento mi hijo era mucho más chiquito, entonces sabía más que nunca que quería armar equipo, que no quería yo en la espalda, tipo en la autodirección, Claro. en la producción, no sé qué. Entonces de toque fue tipo, bueno, producción, dirección, quién está. Bueno, y en ese momento yo ya trabajaba mucho con Flor Micha, que es la directora y autora junto conmigo de Consagrada. Yo dirijo un laboratorio escénico que se llama Eureka. Y Flor en ese momento venía siendo desde hacía tiempo la profesora de dramaturgia y teatro, entonces de Eureka. Veníamos trabajando mucho, mucho juntas. Entonces le propongo a ella para que me empiece a dirigir y bueno, empezamos a hacer ensayos, improvisaciones, le empiezo a contar, bueno, las temáticas, le muestro un ejercicio que yo había escrito para unos talleres de dramaturgia con Ariel Barchilón que habíamos hecho, bla, bla. Y en un momento, gracias sobre todo a un escrito que le muestro que yo había hecho de un recuerdo de mi infancia ficcionalizado, que era un día en el gimnasio, en un momento se traduce de manera muy, muy evidente que estas temáticas tenían que ser habladas desde mi historia personal como deportista de alto rendimiento, como ex gimnasta y todo. En algún punto fue recontra remil gracias a Flor, a la directora, como esta legitimación de, che, vamos a hablar desde acá, no nos hagamos mal la boluda, hablemos desde acá. Ah, Pero a deja mí de es como que, no satelitar sé, que... claro, tipo, hacete cargo de tu historia, linda. Pero claro, como que también viste esto que yo te decía antes, qué sé yo, o sea, yo ahora hasta sigo, y creo que me van a seguir cayendo las fichas, como de, mismo hoy día veo videos míos y digo, yo no puedo creer, yo no sé cómo hacía, no puedo creer que esto era yo, no, que esto era de chiquita. Cuando nombro que yo entrenaba de 8 menos cuarto, 12 menos cuarto, que después iba a la escuela y que después entrenaba de 6:30 a 9, y que los sábados también entrenaba de 9 a 2 y que me iba bárbaro en el colegio y que además, o sea, yo no sé cómo hacía, Lupe, o sea, ¿entendés? Viste, como, digo, como con una mentalidad más de madre y grande y todo, y mirá que soy tipo terca, autoexigente y todo, eso continúa. Em, pero en algún punto es como que no tenía, no me parecía tan particular mi historia, ni que tipo la relevancia como para contar desde mí, o no sé, el ego no me daba, no sé qué era. Entonces, en algún punto, eso, Flor fue fundamental, como ese recorte, esa legitimación, y bueno, y desde que dijimos vamos a hablar desde acá, eh, o sea, la gimnasia no paró, o sea, la gimnasia, mi historia no paró de devolverme con abundancia. O sea, yo siento que fue como tirar de un piolín y tipo, viste, vino todo el material por sí solo. Después, yo en realidad, ahora cuando miro o sea, para atrás, digo, bueno, igual había un montón de cosas de pulsión de la intuición, de lo inconsciente, pulsando muy, muy potentemente, porque digo, yo tenía una imagen que sabía que quería que entre en la obra antes de que
de que habláramos del deporte y todo eso asumido, que era como una imagen de la Estatua de la Libertad con muchos trofeos clavados en la cabeza, que es Sí. como yo entro a la obra. Sabía que quería que utilizar mucho, mucho material de ortopedia. Yo venía guardando hacía años corsets de mi abuela, que la operaron muchas veces de la espalda, sufrió mucho de la espalda, yo también sufrí mucho de la espalda como gimnasta, guardaba el bastón de mi abuela, que es con el que entro a la obra, y bueno, y así varias cosas. Uso los equipos del Comité Olímpico en vivo, uso la malla con la que entrenaba en vivo, o sea, había algo de los objetos que yo venía guardando que sabía que quería utilizarlos en escena como escenografía, como vestuario, etcétera. Entonces habían cosas que ya venían pulsando medio, bueno, que era un poco evidente, pero como que necesité de esa mirada de afuera, ¿viste? Como que yo siento que solita, tan desde adentro, tan desde el cuerpo, tan empapada y también tan naturalizando muchas cosas que cuando las contás decís, no, sí, yo hacía entre 1.000, 1.500 abdominales por día. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Entiendes? ¿Viste? Y yo tipo, sí, qué sé yo, los hacía. Claro. Claro, sí, la mirada, ¿no? Y donde aparece también la dramaturgia, ¿no? Que organiza y le encuentra como ese sentido de alguna manera. Porque, digo, si bien en toda la obra hay destreza física, para mí hay un momento que es clave, que bueno, es una parte que vos como haces como unas volteretas así, bailás. Esto no es spoiler, tienen que ir a verla porque yo lo explico mal. Yo soy buenísima Y para, spoileando, spoilea tranquila. Y además que para mí cuando se llega ese momento, ¿sabes cuál digo, no? Que como que das unas volteritas así, haces Sí, como tirando para el o sea, final. claro, cuando llega ese momento, que yo siento que es como el momento no sé, de la danza acrobática o lo que sea, es súper emocionante, pero porque ahí ya es todo como una cosa anterior. Y yo qué sé yo veo cosas de gimnasia artística y me parece, digo, wow, bla, 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 pero emocionante no me parece. O sea, me parece Sí. virtuoso, lindo, bello, o sea, como un montón de otras cosas, pero no me llega a emocionar cuando, y ahí consagrada, digo, como ese momento, bueno, he llorado cuando lo, Ay, mi amor. porque me parece que se llega Sí. como, y ahí digo este ejemplo porque siento que la dramaturgia es la que opera también, ¿no? Para que se llegue como así, como que se haya un increyendo o ese armado. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Está súper bien la dramaturgia, súper bien escrita, súper bien, ni siquiera, o sea, me sale decir cruzada, pero tampoco es que es cruzada, o sea, como es un mundo entre el teatro, la danza, la acrobacia. Sí, todo. Ese momento que vos traes, le llamamos nosotras a esa escena, le llamamos la danza recicle. Es el momento en donde la obra es como, bueno, Sí. un poco, viste, digo, siguiendo spoileando, ya fue todo, no pasa nada. Spoilemos, El viste, que spoiler la no obra trae existe. muchas, sí, ya fue, no pasa nada. Que muchas veces aparece en la obra qué se hace con todo esto. La pregunta esa, bueno, ¿qué se hace con todo esto? Ahí empieza a aparecer un poco la respuesta en algún punto, o la búsqueda, o la elaboración, por eso le llamamos como el recicle. Em, sí, y la obra mismo, hasta que aparece la palabra, pasa como casi la Sí, mitad de la obra, tiene una construcción muy potente de imágenes y de una cosa también muy como de dolor, o sea, como contenida, como muy al borde de, bueno, no voy a spoilear como muchas cosas, pero digo como que tiene una cosa que mismo la gente muchas veces me dice, ¿cómo no te cansás un montón? O sea, sí, obvio, es un personal, no digo, tengo que estar entrenada y todo, pero igual a mí me da la sensación de que la obra evoca más como exigencia y sacrificio y que lo doy todo y que estoy al borde de todo el tiempo por cómo está construida. No, claro. no tanto por lo que realmente yo estoy haciendo, sino por lo que evocan las imágenes, la música, el mundo sonoro, el texto, La iluminación. todo. Sí, y después también, viste, antes que yo te decía como mi lenguaje, no sé qué sé yo, tipo, ¿quién sos, no? Mi lenguaje. Pero hay algo, digo, que sí es un poco como de lo que, no sé, vengo investigando, que me gusta de esta cruza de lo acrobático, la danza, el teatro y eso,
que es la metáfora del movimiento, el signo en el movimiento también, ¿viste? Entonces, esto que vos decís de, bueno, en ese momento me emociona cuando aparecen esos saltos y eso, también hay toda una evocación previa de las Claro, roturas de los huesos, y que no hay palabra, entonces también opera otra inteligencia, otra sensibilidad física, otra empatía, ¿viste? Otra sinestesia en ese momento, y en donde también previamente operó mucho el intelecto, porque lo viste al entrenador diciendo cualquier cosa y a la entrenadora diciendo cualquier cosa, o sea, opera muy bien la no palabra porque también previamente operó muy bien la palabra. Entonces ahí es donde la dramaturgia también construye, pero digamos como que también me parece que hay algo que tiene en términos dramatúrgicos consagrada interesante, que es que la danza, o sea que el movimiento está metafórico también, tiene signo, tiene imagen. eh, no es solo, digamos, eso, bueno, como lo que vos traías, destreza, sino que es que esos movimientos están quizás evocando a una sí. acción dramática específica que está haciendo progresar la escena hacia tal lugar también. Entonces, este 22 y 29 de enero en el Metropolitan Sura, el programador de Metropolitan anda mucho por el teatro independiente, eso sin ninguna duda, y va buscando buenas obras, ¿no? Porque se pone buena la programación de Metropolitan. 22, entonces 29 de enero, ¿a qué hora? A las ocho y ¿Sabemos? cuarto. Sí, 8 y a las ocho y cuarto. cuarto. Está bueno nombrar que las entradas son por Plateanet, ahí en el Sí, Metropolitan, y que hay muchos descuentos y se puede pagar en cuotas con la tarjeta, y también sí. que cualquier persona que quiera venir a la obra y que esté complicada de dinero y lo que sea, también nos pueden escribir al Instagram, porque nada, nos Sí, encantaría que la vean en el Metropolitan, y también tenemos promociones para gente que ya la vio en el Guevara o en Timbre 4, que ya la vio varias veces y que la quiere repetir específicamente en la puesta y en el Metropolitan. Tenemos ahí promociones. El Instagram es consagrada la obra o consagrada punto la obra, no me acuerdo ahora. Es consagrada.obra. Punto obra, sin la Sí, consagrada punto obra para escribir si quieren ir y están desfinanciados, digamos. Y si no, igual yo estaba mirando que hay un montón de descuentos con tarjeta de crédito, con algunas obras sociales, como que también las hay. Pero sí, la onda también es ir, abrir para que vaya un montón de gente, ¿no? Eso está sí, bueno. sí. Entonces, 22 y 29 de enero, 20-15 horas en el Metropolitan Sura, que no me acuerdo exacta la dirección. Corrientes, bueno, Enfrente de a ver, Guerrilla. Corrientes de Guerrín. Decirles enfrente de Guerrilla. Acá está, Avenida Corrientes, 1343, enfrente de Guerrín. Yo les diría que vayan a comerse la pizza antes y después vayan a dar la hora, o Pues, no, en el o orden que después, o quieran. después. Después, sí, para que puedan emocionarse tranquilos. Y además también salir y conversar sobre como también el hecho teatral y lo que le pasa a todos, ¿no? Sí, Eh, es una obra que genera bastante sobremesa después. Me sí, ha pasado en el Guevara, sobre todo, que hicimos muchas funciones, ahí fue estrenada. Eh, que vos la viste en el Guevara, me parece, sí, ¿no? sí, sí, sí. En la esquina hay un bar. Entonces me pasaba mucho que cuando salí, iba a buscar el auto, no sé qué, después de la función, bueno, y a veces iba a comer ahí antes de irme a casa, y bueno, y me refrenaban y me preguntaban, y en realidad, miento, no me preguntaban tanto, la sensación era más que la gente quería contar cosas, Claro, como que hay algo que despierta de las propias vivencias, o alguna abuela que ve con su nieto o con su nieta, o cosas que le pasaron en la infancia, o cosas que le pasaron en la facultad de tal profesor que no sé qué, no sé qué, como que deja un deseo de poner en voz, porque la obra tiene mucho esa energía de algo que era importante para nosotras, era eso, que no terminara como solamente con la cosa crítica, digamos, sino que tuviera una elaboración esperanzadora, digamos, claro. o no sé si esperanzadora, sino como con ganas de, bueno, ¿qué se hace con todo esto? Esto se puede hacer, y también lo que vos quieras hacer con todo esto, o sea, pero con una energía de poder de acción y de poder de hacer diferente, ocupar esos lugares de poder de cada uno y hacer diferente,
con estas Sí, temáticas. está buenísimo. Entonces me retracto y coman la pizza después de ver la obra. Así pueden charlar. Y esto, ¿no? Que, o sea, como que me gusta volver a decirlo porque a veces se lee biodrama y crees que vas a primero a que ver algo súper dramático y no, digamos, no tiene que ver con eso. Y con que si bien se parte de como algo personal, se, te puede tocar Es desde muchos arquetípico. puntos. Claro, te puede tocar desde muchos puntos. Bueno, Gaby, gracias por esta charla. Vamos a ir a verla, por supuesto. La iré a ver, no me acuerdo si la vi 4 o 5 veces. Creo que la vi Sos muy 4, así que genia. No, y siempre además, llevando gente, además. la viste al principio. Sí, Hay por eso tengo re personajes que ganas se también. revelaron fuerte. Epa, bueno, sí, me encanta, Sí, sí, sí. porque también esa, como eso que pasa con el hacer muchas veces la obra, que lejos de ser una repetición, es un profundizar también, ¿no? Es como entrar más en el detalle. Así que sí, tengo re Recontra. ganas. Sí, sí, crece para adentro, como la sensación esa de que crece para adentro. Pues la obra está recontra escrita, o sea, no es, digo, yo no me voy mucho, además un unipersonal, como que no me voy Sí, mucho por lugares límbicos, porque es un peligro, pero sí se han pulido y sobre todo las cosas que tienen que ver con comicidad o como más lo teatral creció muchísimo y nada, ponele, no sé, hay un momento que hago el entrenador pide su propio espectáculo, ya está tipo, está pidiendo su propio talk show. bueno, Es así, ¿viste? la próxima. Les das de comer y Le se te das revelan desde adentro. y así, toman vida propia. Bueno, Gaby, Sí, muchas total. gracias por este rato Gracias, Lupe. y nos vemos pronto para ver la obra y bueno, para seguir charlando. Sí, muchas gracias. Gracias por apoyar el teatro, siempre a pleno. Aguante la ficción, carajo.